Muy bien. Bienvenidos, Dios les bendiga. Esta es nuestra última clase de esta serie, de este curso Vida en Libertad. Entonces, este curso termina con el retiro espiritual que vamos a tener el domingo. Entonces, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido eh, andar en el sendero de este curso. Y que creemos que también el Señor va a permitirnos concluir con un bendecido retiro en el que el Señor va a confirmar, va aún a traer más libertad a nuestras vidas y eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que nos das. Estamos agradecidos por permitirnos avanzar, por permitirnos profundizar en la palabra respecto a la libertad que tú quieres traer, Señor, y consolidar cada día en nuestras vidas. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado en las clases, que han estado prometidamente siguiendo, Señor, su preparación, siguiendo su entrenamiento, Señor, y también vivir una libertad más profunda cada día. Hoy queremos, Señor, terminar con esta última clase y recibir de ti confirmación, Señor, sobre lo que viene para nuestras vidas, la siguiente etapa, la siguiente parte del proceso, Señor, que continúe en nuestra vida para cumplir el propósito tuyo en nuestra familia y en nuestra generación. Bendice a cada uno de mis hermanos con sabiduría, discernimiento y también, Señor, y gracias por los que están por unirse también a esta clase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahí tienen en su pantalla, les estoy compartiendo eh, las notas de esta clase. Y bueno, esta última sesión, después de haber tratado todo lo que tiene que ver con, estudiamos cómo el Señor nos libra de las maldiciones generacionales, nos libra de la inmoralidad, nos libra de la ira, nos libra de diferentes cosas que hemos venido aprendiendo. Todo esto se consolida cuando nosotros, después de estar experimentando libertad y cada vez una libertad más profunda o en áreas diferentes de nuestra vida, el proceso de, de restauración, de fortalecimiento en nuestra vida, de madurez, se va consolidando cuando nosotros aprendemos a tomar nuevas decisiones. Y esto precisamente es algo que Dios lo diseñó así, porque Dios nos dio voluntad. Pueden ir complementando las líneas que vamos ahí encontrando. Dios nos dio voluntad y leemos en Deuteronomio 11, 26 al 28. Si alguien puede abrir su micro y ayudarme a leer lo que dice Deuteronomio 11, 26 al 28. Amén. Adelante. Adelante. He aquí yo pongo hoy adelante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os escribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y bueno, Dios no nos creó, esta palabra eh, suelta la oportunidad Dios para que su pueblo pueda decidir. Y cuando digo su pueblo, hablo de cada persona, que cada persona pueda tomar una decisión. Dios les dice, aquí está la bendición y aquí está la maldición. La bendición viene si ustedes oyen y obedecen los mandamientos. La maldición viene si no oyen y no obedecen los mandamientos. Y yo lo pongo delante de ustedes para que ustedes elijan. Entonces,
esto nos demuestra que Dios, bueno, este es un ejemplo de tantos que hay en la Biblia donde Él nos presenta a las situaciones para poder tomar decisiones. Entonces, dice esta frase, Dios no nos creó como robots, nos creó con voluntad. Dios pudo haber puesto a Adán y a Eva en un lugar sellado contra la maldad, pero los puso en el Edén y les dijo que podían hacer de todo cuando los puso en el jardín del Edén. Pero solamente una cosa les dijo, no hagan. Y eso lo puso como un mandamiento y les dio la voluntad de tomar decisión. Dios pudo también haber colocado un instinto en nosotros para no desobedecerlo, como el instinto del hambre, como el instinto de la autoconservación de la vida. Sin embargo, eligió darnos una voluntad que se activa por la decisión que yo tomo. Es cuando ya yo hago uso de mi voluntad. Entonces, cuando Satanás quiere atar una vida, y ahí viene la otra frase, cuando Satanás quiere atar una vida, primero doblega su voluntad, la obliga. Dios no hace eso. Dios nos suelta para que decidamos voluntariamente, pero Satanás se caracteriza porque él ata, él encadena, él encarcela. Pero lo primero que hace para poder llegar allí a atar, encarcelar, a oprimir, es doblegar nuestra voluntad. En otras palabras, nos presiona y nos obliga. Un principio de hechicería y brujería es que el enemigo atrapa y doblega la voluntad de una persona. En otras palabras, la obliga. Dios no hace eso. Lo que Dios hace es que Dios influye, Dios apela a nuestro razonamiento. Dicho de otra manera, Dios activa nuestro corazón, pero nunca nos obliga, nunca doblega nuestra voluntad, nunca somete nuestra voluntad, simplemente apela a nuestro razonamiento, porque ahí es donde tomamos la decisión. Y lo mismo nosotros, como líderes, como pastores, nunca podemos doblegar la voluntad de ninguna persona. Complementen esa frase. Nunca podemos doblegar la voluntad de ninguna persona. Como pastores, como líderes, aconsejamos, mostramos lo que dice la palabra de Dios, pero jamás se obliga a nadie. Y es algo que Dios nos ha mostrado que tenemos que enfatizar en vida y a partir de todo lo que vida haga es un ejercicio de la libertad para decidir. A nadie se le obliga a servir, a nadie se le obliga a hacer las cosas, a nadie se le obliga a participar en algún ministerio, a nadie se le obliga a que vaya a todas las reuniones, a nadie se le obliga a que esté en esta clase. Todo se deja eh, a al ejercicio de la libre voluntad de las personas, porque practicamos ese principio de Dios. Si vamos a amar a Dios, tiene que ser una decisión personal. Si yo quiero crecer en mi vida, tiene que ser mi decisión personal. Si yo quiero experimentar mayor libertad, tiene que ser mi decisión personal. Ni Dios nos puede hacer libres si yo no quiero. Por eso es bien curioso cuando una persona está atada, siempre le preguntamos, ¿quieres ser libre? Y si la persona dice, no quiero, aunque estemos allí, orando, reprendiendo, no se puede hacer nada porque la persona está haciendo uso de su voluntad. Y cuando dice que no, es porque probablemente el enemigo ya la confundió, ya la extravió, ya la presionó y ya la está obligando a decir que no. Entonces, en estos versículos de Deuteronomio,
Dios le dice a esa generación a la que le está hablando, que está a punto de ingresar a la tierra prometida, les dice, yo les doy dos opciones. Elijan lo que desean hacer. Y en ese grupo estaban Josué y Caleb. Y ellos dijeron que irían por la bendición. Pero también hubo personas que sin pensarlo eligieron la maldición, entre las cuales seguramente estaban las que querían regresar a Egipto, seguramente estaban las que le habían reclamado a Moisés, mejor nos hubiera sido quedarnos allá en Egipto, no, y no venir a morir acá. Entonces ellos estaban haciendo uso de su voluntad libremente, podían decidir. Pero Josué y Caleb, ellos estuvieron determinados a seguir adelante. De hecho, fueron de los pocos que pasaron a la tierra prometida, porque toda la generación que se negó, que se resistió, que decidió no avanzar, finalmente perecieron en el desierto. Entonces vamos a leer lo que dice Josué 24:15. ¿Alguien más que no haya leído que quiera leer Josué 24:15? Amén. Adelante, Malaquías. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gracias. En este versículo de Josué 24:15, Josué se encontraba en un momento crucial. A diferencia del versículo anterior que fue, déjenme ver, cuando Josué eh, entró a la tierra prometida, cuando tomó ese mando, él tenía cerca de 80 años, si no me equivoco. Moisés ya tenía más de 120. Pero de ese versículo a este de Josué 24:15, Josué ya tenía también más de 120 años. Y Josué se encontraba en un momento crucial y lo que estaba diciendo es que él decidió servir a Jehová. Y aquí lo pueden anotar enfáticamente. Josué decidió servir a Jehová. Y estaba confrontando también al pueblo de Israel. Lo mismo que había recibido él en su momento con Moisés, que Moisés los confrontó y les dijo, decidan, aquí está la bendición y aquí está la maldición, ¿qué eligen? Josué también dijo, ¿qué deciden ustedes? ¿Quieren, dice el versículo, a quién quieren servir? ¿A los dioses de vuestros padres que estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en la tierra, en cuya tierra habitáis? Pero yo he decidido servir a Jehová. En otras palabras, lo que decidieran los demás hacer, servir a los dioses de los egipcios, no lo iba a hacer cambiar de parecer, porque su voluntad de Josué fue decidir servir a Jehová. Y entonces, los grandes hombres de la Biblia fueron los que tomaron las decisiones correctas. Lo hicieron voluntariamente. Dios no los obligó. Eso sí, al tomar una decisión, tuvieron que ser determinados, perseverantes, osados, valientes, arrojados. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que decidamos libremente y que seamos determinados en esa decisión que estamos tomando. Y muchas de las adversidades, aquí completan la siguiente, muchas de las adversidades con las que vivimos son consecuencia de que Satanás logró cautivar y someter nuestra voluntad, que es de lo que hemos estado hablando en las clases pasadas, que el Señor
El Señor nos hace libre de maldiciones generacionales. El Señor nos hace libre de pecados de inmoralidad. El Señor nos hace libres de pecados de ira. Y entonces, porque Satanás logró cautivar o someter nuestra voluntad, nos ató, nos puso ligaduras, cárcel, opresión y tantas cosas que él puede hacer cuando ya logra someter la voluntad de las personas, que nos lleva a retroceder, a hacer cosas pecaminosas. Y es lo que pudimos haber hecho en el pasado y por eso quedaron ciertas ataduras, ciertas puertas abiertas, ciertas legalidades que se activaron en favor de Satanás y por eso él había podido estar trayendo cautividad, ligaduras, cárcel a nuestra vida. Pero es el tiempo ahora de tomar una nueva decisión. Si Dios ha estado ministrando libertad en tu vida en alguna área, no necesariamente todo lo que hemos estado enseñando, puedes decir, ay, de tantas cosas tengo que ser libre. Puede ser que ya eres libre de todo eso. Sin embargo, lo tenemos que enseñar porque alguien necesita recibir revelación de lo que está estorbando en su vida y necesita tomar una decisión. No puede salir de esa cautividad, no puede salir de esa cárcel porque otros quieran, porque sus papás quieran, porque su esposo quiera, porque su esposa quiera, porque el pastor quiera. No puede salir de esa cautividad si la persona no toma una decisión. Entonces, nuestra voluntad en ese sentido debe ser santificada y vamos a tratar de desgajar un poquito esta declaración. Nuestra voluntad debe ser santificada. Si alguno de nosotros ha venido arrastrando cautividad en alguna área o atadura en alguna área o siente opresión en alguna área de su vida, es precisamente porque su voluntad ha sido sometida, ha sido influenciada por mentiras del enemigo. Entonces, nuestra voluntad que ha sido golpeada, que ha sido sometida, necesita ser santificada, es decir, nuestra voluntad necesita ser acercada a la verdad de Dios, animada e impulsada por la verdad de Dios para tomar decisiones en base a esa verdad. Cuando mi voluntad comienza a tomar decisiones que son la voluntad de Dios, mi voluntad se va santificando. Alguien que quiera leer Primero de Reyes 18:21. Amén, pastor. Adelante, Pati. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Gracias. Miren, Dios nos dio una voluntad y esa voluntad necesita ser santificada cuando nos exponemos a la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo voy reconociendo cuál es la voluntad de Dios y expongo mi vida, mi mente, mi corazón y mi voluntad, la acerco a esa voluntad de Dios, entonces yo animo. Yo razono, reflexiono y finalmente decido hacer lo que es la voluntad de Dios. Cuando mi voluntad decide hacer lo que es la voluntad de Dios, mi voluntad comienza a ser santificada, comienza a ser apartada para Dios. Porque aquí lo que le estaba diciendo Elías al pueblo es que les estaba diciendo, su voluntad está lejos de Dios. ¿Hasta cuándo van a estar vacilando entre dos pensamientos? En otras palabras, su voluntad ha estado tan atacada por la mentira de Satanás que ni siquiera tienen la capacidad de decidir si por Dios o por Baal. Están en medio.
Entonces, para poder tomar decisiones firmes, que nuestra voluntad esté lista para decidir por Dios, necesito acercarla al conocimiento y a la verdad de Dios. Dios nos dio una voluntad y debe ser santificada. Y una voluntad de doble ánimo te deja en la esclavitud de tu alma. Le puedes complementar allí. Una voluntad de doble ánimo te deja en la esclavitud de tu alma. Quiere decir, puedes hacer una revisión de tu vida y meditar si aún hay áreas donde todavía hay un juego en tu voluntad. Por ejemplo, entre mentir y no mentir, ¿verdad? A lo mejor el hijo todavía vacila, ya va a la iglesia, ya dice que ama a Dios, está comprometido, va a la iglesia, está en un ministerio, pero todavía tiene la lucha en su mente y en su voluntad entre digo mentiras, no digo mentiras. Y duda, vacila. Su voluntad no está segura de hacer la voluntad de Dios, todavía está vacilando. Eso quiere decir que su voluntad necesita ser santificada, necesita practicar la decisión correcta, que por supuesto es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Necesita practicar las decisiones correctas para que entonces su voluntad se vaya santificando. Es como, bueno, eso lo decimos en la sabiduría popular, como por ejemplo cuando decimos, dime con quién andas, y si se lo saben, y te diré quién eres. Es decir, ¿qué andas haciendo? ¿Qué decisiones estás tomando? Y te voy a decir realmente con quién te has estado acercando, realmente quién tú eres. Entonces, una voluntad de doble ánimo te deja en la esclavitud de tu alma. Y por eso aquí Elías les decía que ya dejaran de entregarle su voluntad a Baal y les instó a santificar su voluntad y decidir seguir a Dios. Entonces, ¿cómo santifico mi voluntad? Decidiendo cada vez más si seguir al Señor, obedecer al Señor, hacer lo que Dios me pide que yo haga. Pero Dios no me va a obligar. Yo lo tengo que hacer voluntariamente. Y cuando decidimos dejar atrás un pasado, como es el que Dios ha estado tratando con nosotros, nos ha estado trayendo libertad y más libertad en áreas que no habíamos considerado, en áreas en las que habíamos estado luchando y el Señor ha traído revelación, ha traído discernimiento y hemos estado renunciando. Entonces, cuando decidimos dejar atrás un pasado, es necesario aprender a fortalecer nuestra voluntad. En otras palabras, es necesario aprender a santificar nuestra voluntad tomando nuevas decisiones. Y aquí hay una pregunta que me gustaría que tomáramos un minuto o dos si fuera necesario. ¿Qué cosas de tu pasado no se las has entregado al Señor? No es para que la digan ni para que la enseñen. Así es que con toda libertad permitan escuchar la voz del Espíritu Santo y que les muestre a cada uno qué cosas de tu pasado aún no se las has entregado al Señor. ¿Qué cosas de tu pasado todavía cargas tú? ¿Algún pecado que cometiste? ¿Algún mal que te hicieron en tu vida? ¿Algún daño? ¿Algún sentimiento o rencor que quedó hacia alguien y no se lo has entregado al Señor? ¿Alguna deuda que alguien tiene contigo y cada que te acuerdas se revuelve el estómago, pero no se la has entregado al Señor y tampoco la has cancelado? ¿Qué cosas de tu pasado no se las has entregado al Señor? Porque si hay algo en el pasado que no se lo he entregado al Señor, es muy seguro que eso que no le he entregado al Señor de mi pasado todavía mantenga un lazo sobre mí y tenga influencia
tenga autoridad, presión sobre mi voluntad, y por eso yo decido a veces ceder a la tentación o ceder a los efectos de esa presión del pasado. Por eso yo tengo que pedirle al Señor que descubra las intenciones de mi corazón, porque a veces puedo no discernir que hay intenciones ocultas basadas en cosas del pasado en las que todavía está anclada mi alma. Ahora, cuando yo estoy practicando ya santificar mi voluntad, es decir, practicar tomar decisiones de obedecer al Señor, también debo elegir creer en las promesas de Dios. Y si alguien me ayuda leyendo Josué 1:3 al 5, por favor. Josué 1:3 al 5. Adelante. Malaquías o Rubí, no sé quién de los dos. Josué 1:3 al 5. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Bueno, gracias. Este sería como el siguiente paso. Yo decido empezar a obedecer a Dios. Estoy empezando a santificar mi voluntad para no retroceder y otra vez caer en ataduras, en opresiones, en esclavitud, en cárcel de parte del enemigo. Entonces, el primer paso es empezar a tomar decisiones de obedecer a Dios. Segundo paso, cuando yo obedezco a Dios, tengo dos opciones. Obedezco creyendo u obedezco con duda. Cuando yo elijo creer en las promesas de Dios, yo anclo mi vida para permanecer y crecer en la libertad cuando le creo a Dios lo que Dios me está diciendo. Y miren, esta palabra que Dios le estaba entregando a Josué, a muchos no la creyeron. En el proceso la tuvieron que empezar a creer. Josué la creyó desde el principio. Nunca vemos una manifestación de duda de parte de Josué al principio. En el camino hubo una situación donde Josué dudó. Sin embargo, dudó porque precisamente él desobedeció en un momento antes y eso le hizo dudar después. Pero aquí al principio, él decide creerle a Dios. Ellos todavía no entraban a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le está diciendo, yo ya te he entregado. Así como se lo dijo a Moisés, todo lugar que pises, y Dios le está hablando en pasado, yo ya te lo entregué. Josué se pudo haber puesto en el plan, mira, Señor, sí voy a hacer todo lo que tú me digas, pero, o sea, ¿cómo te voy a creer que ya me lo entregaste si no me lo has entregado? Y se pudo haber puesto a discutir de que no era real lo que le estaba diciendo Dios. Sin embargo, decidió creerle, creer en las promesas y le dijo, mira, desde el desierto y hasta el Líbano y hasta el gran río Éufrates, toda esa tierra, hasta el gran mar donde se pone el sol, será tu territorio. Nadie te va a poder hacer frente. Y estaban apenas a punto de cruzar el Jordán, y luego lo primero que se iban a encontrar era la ciudad amurallada de Jericó. Sin embargo, Dios le está diciendo, nadie te va a poder hacer frente. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Muchos cristianos se han quedado en este punto
y no han podido avanzar porque solo conocen las promesas de Dios, pero no las han experimentado porque realmente no las creen posibles. Yo les confieso, yo estoy en un proceso de crecimiento de fe, porque el Señor nos dijo en octubre, nos dijo a mi esposa y a mí, a través de una palabra que nos entregó y que la recibimos y que la hicimos nuestra y que la creímos. Nos dijo, te van a pedir el lugar donde estás. Es más, vas a sentir que te sacan de allí, pero no es Satanás, soy yo inquietándote a salir de allí, hablando de vida, inquietándolos a salir de allí, porque tengo un lugar más amplio para ustedes. Y entonces cuando escuchamos esa palabra en noviembre y dijimos, esa palabra es para nosotros, Señor, la creemos, la recibimos. Pero en el transcurso de noviembre para acá, yo de repente me voy a orar ahí en el patio de mi casa y le digo, Señor, sí te creo. Yo sí te creo que tú nos estás moviendo para salir de allí y nos vas a dar un lugar más grande. De repente, perdóname, Señor, de repente digo, pero ¿cómo? ¿De dónde? ¿Con qué? ¿En qué momento? Esas son mis preguntas al Señor y le vuelvo a decir, Señor, no es que esté dudando. Yo te creo. Ayúdame, Señor, a visualizar las cosas como tú me las estás diciendo. Yo los voy a sacar, los voy a llevar a un lugar más amplio. Yo sé que mi mente finita todavía necesita la lógica de cómo, en qué momento, hacia dónde, qué lugar, con qué dinero, qué dimensiones. O sea, mi mente es tan lógica que todavía le cuesta trabajo creerle al Señor, pero yo le digo una y otra vez, Señor, pero yo te creo, no estoy dudando, Señor. Yo te creo, solo ayúdame a entender cómo esto que parece imposible va a llegar. Pero muchos cristianos se quedan varados allí y si el Señor les dice, yo te voy a sanar porque te voy a usar y sigue enfermo 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años y de plano le dicen, ¿sabes qué, Señor? Ya me voy a morir de esto y lo declaran con su boca. En otras palabras, dudaron, rechazaron la palabra de Dios que les estaba diciendo y además declararon lo contrario que Dios les estaba diciendo. Entonces, prácticamente decidieron no creer, tachar a Dios de mentiroso y quedarse con la realidad visible, la que tienen en ese momento alrededor de sus ojos. Entonces, ese cristiano no va a poder recibir lo que Dios le está diciendo que va a recibir. Si Josué hubiera dicho, Señor, mira, hasta que yo no vea que tú corres a los filisteos, hasta que yo no vea que se destruye todo y que yo nada más llego a poseer, hasta entonces no me muevo. Sin embargo, Josué veía la muralla, veía el pueblo de Jericó, veía el río del Jordán y sin embargo, cada instrucción que Dios le fue dando, él la fue obedeciendo. Yo de repente digo, ¿cómo eran los pensamientos de Josué? ¿Iba caminando? ¿Iba pensando qué iba a pasar? ¿O simplemente era una fe ciega que le decía al Señor, camina, dile a los sacerdotes que caminen, que carguen el arca y que empiecen a caminar en el río del Jordán? Y él no le importaba nada y simplemente hacía las cosas. No sé, simplemente tengo esa curiosidad porque yo estoy en un proceso donde mi fe está siendo confrontada entre lo que Dios me dice y entre lo que veo con mis ojos o lo que veo que no pasa en la realidad. Sin embargo, yo le digo, Señor, yo creo, Señor, y si hay algo de incredulidad, por favor, quítala y ayúdame a tener más fe. Entonces, muchos cristianos no han experimentado realmente lo que Dios les ha dicho porque realmente no le creen a Dios. Han decidido no creer las promesas de Dios. Y las promesas es algo que no tenemos, es algo que no vemos, pero el que cree puede recibir. El que no cree, aunque sea una promesa de Dios, pero no la cree, es incrédulo, no la recibe.
¿Te imaginas qué hubiese sido de la vida de Josué si él hubiera quedado sin cruzar el río del Jordán por no creer las promesas de Dios? Solo pon allí a lo primero que venga a tu mente. ¿Qué crees que hubiese sido de la vida de Josué? Tu primera impresión. Josué no le cree a Dios que iba a cruzar el río. ¿Qué hubiera sido de su vida? Y si alguien tiene una respuesta, puede abrir su micro y compartirla. Piensa que esa no la contesté. Hubiese vivido su vida en derrota. Hubiera vivido en derrota. ¿Alguna más? Hubiera muerto en vida. Muerto en vida. ¿Alguna más? Una vida de lamento. Hubiera ahogado. No hubiera cumplido su propósito. Se hubiera ahogado, dice Vicky, y no hubiera cumplido su propósito, dice Chelly. Bueno, tantas cosas que le hubieran sucedido, por supuesto, ninguna de las que Dios le había dicho. Y por eso a veces en nuestra vida suceden cosas contrarias a lo que Dios nos ha prometido porque decidimos no creerle. Hermano, algo de lo que he entendido, cuando venga duda a tu vida de una promesa que Dios te está dando, no declares lo contrario. Declara con tu boca, ejerce la autoridad que Dios te ha dado y declara con tu boca, Señor, yo creo lo que tú me has dicho, yo creo lo que tú me has prometido. Señor, yo creo lo que tú me has dicho, lo recibo, Señor, lo recibo en mi alma, lo recibo en mi mente. Ayúdame a crecer en fe, pero nunca declares lo contrario, porque entonces vas para atrás. Y aunque eres buen cristiano y aunque tienes buenas intenciones, pero tu misma boca declara mentira, lo contrario que Dios te está diciendo, entonces no estás tomando la decisión correcta, estás tomando la decisión de declarar a Dios mentiroso y de declararte tú incrédulo. Toma la decisión correcta, dile, Señor, sí te creo, aumenta mi fe, quiero creerte. Yo le estoy diciendo, Señor, vamos a recibir esa tierra que tú nos has dicho, la tierra que tú has determinado. Yo he visto, me he imaginado un lugar mucho más amplio en el que estamos. Me he imaginado un lugar en el que tenemos más espacios para atender las necesidades que ya vamos teniendo en la congregación. Me he imaginado un espacio donde podemos servir en más cosas a la gente y entrenarla para obedecerle mejor al Señor. Y yo le digo, Señor, esto es lo que veo, esto es lo que entiendo de lo que tú me estás mostrando, de lo que tú nos estás diciendo. No quiero ir menos, no quiero ir menos, Señor, de lo que tú me muestres, de lo que tú, Señor, nos estás diciendo. Por favor, quiero creer, quiero avanzar. Y porque los cristianos que conocen las promesas de Dios, pero no las experimentan, son los que se quedan mirando las promesas sin hacer nada. Y generalmente, después de ver las promesas y no hacer nada, generalmente vuelven atrás, vuelven a su misma condición o a una condición peor. Estos cristianos que conocen las promesas de Dios, pero no las experimentan, son los que duran en una iglesia 6 meses y luego se van a otra y se van a otra y se van a otra y se la pasan en la vida paseando iglesia por iglesia. Estos cristianos que no ven las promesas de Dios y no las experimentan son los que dicen, yo estoy regresando a los caminos del Señor porque me aparté hace 3 años, pero hace 3 años también volví al Señor porque hace 6 años también me alejé del Señor. Es decir, realmente no le creen al Señor. Y tú y yo debemos aprender a creer en las promesas del Señor, venga lo que venga. Venga lo que venga, yo declaro y creo, Señor, lo que tú me has dado, lo que tú me has dicho, lo que has dicho que va a venir para mí, mi propósito, Señor, aunque en este momento las circunstancias no me dicen que voy hacia la promesa, yo creo que voy hacia la promesa y entonces me estoy preparando para experimentar, pero decido creer. Amado, decide creerle al Señor. Si el Señor
si tú has estado anhelando el bautismo, la llenura con el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el que el Señor te use en dones sobrenaturales y no pasa nada, dile, Señor, yo lo anhelo, yo lo creo, tú lo dijiste que yo lo recibiría, tú dijiste que yo lo tendría, y créelo y decláralo y avanza y decide creerle al Señor. Y aunque de repente te atormente la duda y venga un pensamiento que digas, creo que Dios a mí no me ama porque no me ha bautizado con su Espíritu Santo, porque eso de orar por los enfermos no pasa nada, eso de que haya milagros no pasa nada, y empiezas a dudar, declara con tu palabra que crees en la promesa del Señor, porque cuando decides creerle al Señor, viene el siguiente paso. Y el siguiente paso es activar la bendición de Dios. Y mira lo que dice Josué 1:6 al 7, si alguien puede abrir su micro y leerlo, por favor. Josué 1, Amén. adelante, Ceci. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces debes activar la bendición de Dios. La bendición de Dios se activa básicamente por dos cosas: la obediencia y el esfuerzo. Josué no tenía experiencia en conquistar. Él había crecido en cautividad en Egipto. No eran hombres de guerra. Y luego pasó 40 años en el desierto como peregrinos. No eran hombres de guerra. Y luego le dice el Señor, esfuérzate porque tú vas a entrar a esta tierra y vas a repartir. Obvio, todo eso implicaba pelear, guerras, desalojar a la gente de esos lugares. Y entonces, alguien que no es una persona de guerra y tienen un pueblo que no es de guerra, que no han tenido guerra en toda su vida, esa generación de Josué no había tenido guerra en toda su vida, y de repente el Señor les dice, vayan y conquisten. Entonces ellos se armaron para activar la bendición de Dios. Le creyeron a Dios y empezaron a caminar en obediencia y se esforzaron. No fue de gratis. Es decir, no estaba como decimos, la mesa servida. Tuvieron que esforzarse. En el pasado, esa bendición de Dios se activaba entrando a pelear físicamente. Era conquistando pueblos, conquistando a, tierras, conquistando naciones. Así se activaba la bendición de Dios. Pero en la actualidad se activa, y lo puedes anotar allí, se activa con tu voz al proclamar las bendiciones de Dios, los decretos de su reino, al mismo tiempo que te esfuerzas para obedecer. Ojo, no es solamente la declaración positiva. Hay una doctrina que se le llama la declaración positiva, es decir, yo declaro que este carro va a ser mío, yo declaro que esta tierra va a ser mía. No es solamente declaración, es declarar las bendiciones que Dios nos dice en su palabra, los decretos que Dios ha declarado en su palabra acerca de su reino, y la obediencia que me corresponde a mí hacer, pero con mucho esfuerzo. No es todo pintado de rosa, es con esfuerzo. Y entonces yo tengo que decirle, Señor, yo creo lo que dice tu palabra. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, decía David.
Aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Es decir, se activa con la voz declarando lo que Dios ha dicho, su bendición, su decreto, pero al mismo tiempo camino en obediencia y estoy dispuesto a esforzarme. Amados, lo que Dios nos ha dicho que viene de ensanchamiento para vida, viene porque el Señor nos los ha mostrado y nos los ha confirmado de diferentes maneras. Y creo que también te lo ha confirmado a ti. Y sabes qué, eso va a venir mientras lo sigamos declarando, pero al mismo tiempo caminamos obedeciendo en cada una de esas áreas donde el Señor va a traer ensanchamiento a tu vida, a tu familia, a la iglesia, pero además imprimiéndole todo el esfuerzo posible. Ensancharse significa hacer esfuerzo mayor. Porque si el Señor va a traer una tierra más grande, vamos a trabajar más. Si el Señor va a traer más gente a su iglesia, vamos a tener que trabajar más. Si el Señor te va a traer mayores finanzas, es porque vas a tener que trabajar más. Si el Señor va a traer mayor libertad a tu vida, es porque vas a tener que entregarle más al Señor. Entonces, implica más esfuerzo y tenemos que caminar en esa dirección, hermanos, porque lo último que registro en esta lección es que debemos elegir conquistar. Ojo, elegir creer, elegir activar la bendición de Dios y elegir conquistar. ¿Alguien que quiera ayudarme leyendo Josué 1, 10 y 11? Amén. Josué, adelante, Ceci. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar en pos de la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Esto significa que debes estar listo para actuar, marchar y avanzar. ¿Yo qué voy a hacer para conquistar? Ya el Señor nos dijo, esta temporada es una temporada de ensanchamiento, es una temporada de expansión, es una temporada de multiplicación en todas las áreas de tu vida. ¿Qué voy a hacer para conquistar? Porque el Señor ya me lo anunció, porque es la voluntad de Dios, porque visualizo en qué áreas el Señor quiere traer ese ensanchamiento a mi vida. Pero ¿qué voy a hacer para conquistar? ¿Qué voy a hacer para llegar allá? ¿Qué voy a hacer para librar los obstáculos? Voy a realizar un ayuno, voy a participar en la oración matutina, voy a comenzar a dar, voy a comenzar a invertir, voy a comenzar a crear emprendimientos, voy a iniciar mis estudios de la Biblia, voy a prepararme con una carrera, voy a hacer un negocio más productivo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para conquistar? El Señor nos dijo, les voy a dar una tierra más amplia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Y algo que va a requerir más esfuerzo. Vender boletos, hacer talentos, trabajar más duro, dejar que el Señor mueva mi corazón para ser más generoso, dar ofrenda para la adquisición de esa tierra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué otras acciones puedes hacer para manifestar que estás eligiendo conquistar? Si pueden allí anotar algunas 2, 3 ideas. ¿Qué otras acciones puedes hacer para manifestar que estás eligiendo conquistar? Es decir, no quedarte viendo solamente, sino arrebatar en el mundo espiritual, arrebatar lo que Dios te está mostrando que te quiere dar. ¿Qué otras acciones puedes hacer para manifestar que estás eligiendo conquistar? Si alguien tiene una anotada ahí, abra su micro y menciónala para darnos ánimo a que los demás anotemos algo.
Primero, necesitamos creer. Amén. Segundo, orar. Mm, Tercero, planear lo que tenemos que hacer y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. muy bien. E iniciar, empezar todos El los días. primer Si paso. es el Ajá. primer paso, creer, orar, planear e iniciar nuestro proyecto. Amén, amén. Ya nos dio cuatro acciones, Malaquías. Betsa nos escribe ahí, planear, ejecutar y evaluar. Muy bien, estamos en la misma sintonía. ¿Alguien más quiere agregar algo? Orar para nuevos emprendimientos. Ok, orar y específicamente para nuevos emprendimientos. Ok. Miren, cuando conquistas, abres camino a la bendición, de bendición a tus generaciones. Ahí pone esa palabra, abres camino de bendición a tus generaciones. Pero cuando no conquistas, dejas expuestas a tus generaciones a la maldición. Es fuerte esto. Cuando conquistas, abres camino de bendición a tus generaciones. Pero cuando no conquistas, eso que no conquistaste es una exposición a tu siguiente generación a esa maldición que no lograste conquistar para convertirla en bendición. Miren, David pasó su vida peleando y conquistando para que su hijo Salomón pudiera construirle casa a Jehová en paz y en bendición. Lo que derrotó a Salomón fue lo que su padre David tampoco pudo vencer, y fue su área moral, su debilidad por las mujeres. David no pudo conquistar eso y por lo tanto Salomón cargó con esa maldición. Y Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Fue peor. Pero lo que sí conquistó David fue una bendición para su siguiente generación. Entonces, tengo que elegir conquistar. Y eso es mirar al futuro y estar dispuesto a alcanzar aquello que el Señor ya nos dijo que vamos hacia allá. Sobre todo si el Señor ha sido claro para decirnos, aquí quiero llevarlos, esto voy a tratar con ustedes en esta temporada. Y entonces, y le creo, lo siguiente es avanzar y conquistar. ¿Qué decisiones vas a tomar para cambiar tu futuro? ¿Qué decisiones vas a tomar para cambiar tu futuro? Tómense un minuto para responder ahí. Hace un momento les mencioné a lo mejor comprometerme con mi vida de oración, tener más intimidad con Dios, estudiar la Biblia o iniciar un plan de lectura, a estudiar seriamente las escrituras, estudiar el instituto bíblico o prepararme para administrar mejor mis recursos, hacer un emprendimiento. ¿Qué decisiones vas a tomar para cambiar tu futuro y para recibir la bendición de Dios para tu vida y para tus generaciones? Anota ahí 2, 3 cosas que el Señor te esté mostrando que es necesario que decidas. Decisiones que debes tomar para cambiar tu futuro. Porque hoy puedes elegir. Yo elijo no repetir mi historia en la vida de mis hijos. O yo elijo ser mejor que mis padres. O yo elijo ser libre del odio y el rencor. O yo elijo renunciar a la falta de perdón, perdonar a mis ofensores del pasado. O yo elijo despojarme de la vergüenza.
o yo elijo renunciar a la miseria, o yo elijo creer las bendiciones de Dios. Yo elijo activar la bendición de Dios. Yo elijo conquistar mis batallas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que vas a elegir? Esas elecciones son las que te permiten avanzar para vivir en mayor libertad, en mayor bendición, en mayor obediencia al Señor y en cumplir el propósito de Dios que Él ya diseñó desde antes de la fundación del mundo para tu vida, para tu familia y para tus generaciones. Porque eso podemos avanzar aprendiendo a tomar las decisiones correctas. Y yo sé que el Señor nos va a instruir, nos va a adiestrar para caminar tomando mejores decisiones. Hay quienes tienen que tomar decisiones de entregar áreas que no le han entregado el Señor. Hay quienes tienen que tomar decisiones para ser más obediente. Hay quienes tienen que tomar decisiones para renunciar a pecados ocultos. Hay quienes tienen que tomar decisiones de ser más consagrados. Hay quienes tienen que tomar decisiones de perdonar a su cónyuge, a sus hijos, a sus padres. Hay quienes tienen que tomar decisiones y son decisiones que nadie te va a obligar a tomarlas, que tú las tienes que tomar voluntariamente, libremente, y el Señor está dispuesto a ayudarte para que esas decisiones que tomes estén alineadas a la voluntad de Dios y tu voluntad se vaya santificando, hermano, porque en adelante vamos a poder caminar firmes en medio de las circunstancias que se vengan en estos últimos tiempos, porque aprendemos a someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, porque aprendemos a creerle, porque aprendemos a activar esa bendición, porque aprendemos a conquistar, porque aprendemos a tomar las decisiones correctas y solo así podremos cumplir el propósito de Dios para vida, para lo que Él tiene reservado en este tiempo. Cierra tus ojos un momento, porque lo que has estado anotando en esas líneas no es algo nada más por requisito de la clase, porque viene ahí la pregunta, pero es una inquietud que el Espíritu Santo está dejando en tu corazón y en tu vida. Es una inquietud que el Espíritu Santo está poniendo allí para que puedas crecer conforme al propósito de Dios, consolidarte en esa libertad que el Señor ha traído y que quiere aumentar en todas las áreas de tu vida. Levanta tu mano un momento y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo elijo creer en tus promesas. Díselo al Señor. Yo elijo, Señor, creer en tus promesas, creer tu verdad. Yo elijo, Señor, avanzar en obediencia y en esforzarme. Yo elijo, Señor, obedecerte a ti. Me has dado la libertad para decidir y voluntariamente y libremente decido obedecerte a ti, no al mundo, no a mi cultura, no a las mentiras de Satanás, sino creerte a ti y obedecerte a ti, Señor. Y yo elijo activar esa bendición por causa de la obediencia. Yo elijo, Señor, caminar hacia la conquista en el nombre de Cristo Jesús. Sé que no será fácil, Señor, pero tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, Señor, tú les has dado proyectos, tú les has dado, Señor, un propósito en su vida. Tú has puesto, Señor, visión para emprender negocios, has puesto visión para prepararse en alguna carrera, en alguna disciplina, Señor, en afinarse en su vocación. Tú has puesto, Señor, voluntad para caminar en el propósito tuyo, Señor, y para algunos, Señor, está reservado que puedan vencer, Señor, pecados, que puedan vencer, Señor, tentaciones. Para algunos, Señor, está diseñado en su camino que puedan, Señor, saltar en medio de las dificultades, Señor, en medio de las tormentas puedan salir victoriosos, Señor. Tú has diseñado ya, Señor, un destino y un propósito para cada uno de mis hermanos y no es, Señor, la excepción para vida como cuerpo de Cristo que tú nos has sembrado allí, Señor, en esa parte de la ciudad. Padre, creemos que viene, Señor, un tiempo de ensanchamiento para este rebaño, Señor, y dejarás
dejará de ser la pequeña manada para convertirse, Señor, en el rebaño tuyo, para convertirse, Señor, en la iglesia, Señor, que tú empiezas a usar para cumplir tu propósito, no el de nosotros, no el de nuestra mente, sino el propósito que viene de tu corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y creemos, Señor, decidimos creer que tú vas a proveer, que tú vas a llevarnos a ese lugar más amplio, que tú vas a traer, Señor, nos vas a dar sabiduría para poder compartir tu palabra con otros, para alcanzar a los que están, Señor, en crisis, a los que están necesitados, a los que están oprimidos, a los que están, Señor, coartados de su libertad, de su alma, Señor. Tú nos usarás, Padre, para traer libertad, para guiarlos a la libertad en Cristo Jesús, Señor. Tú nos darás la victoria, Padre, y yo lo creo, Señor. No me cansaré de declarar, así dile al Señor, no me cansaré de declarar con mis labios la verdad de tu palabra, las promesas tuyas, las bendiciones tuyas, Señor, son las que yo declararé. Por eso, Señor, creemos que todas esas promesas se cumplirán en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Caminaremos en obediencia, Padre, porque toda la honra y toda la gloria será para ti, Señor. El altar, Señor, será lleno de testimonios que te dan la honra y la gloria a ti por tu fidelidad, por tu bondad, porque cumples tus promesas, Señor, porque cumples tus promesas, Dios. Gracias, Señor. Aumenta nuestra fe. Y estos días que vamos a estar ayunando, Señor, háblanos, habla nuestro espíritu. Habla, Señor, a todo nuestro ser. Confróntanos, Señor, para poder discernir lo que necesitamos entregarte que aún no te hemos entregado. Para darte el permiso, Señor, de que uses nuestra vida, Señor, como tú la quieras usar. Para entender, Señor, cuáles son las acciones que debo de tomar, las renuncias que debo hacer, apartarme de lo que me tengo que apartar, Señor. Habla nuestras vidas en estos días de ayuno, Señor. Mañana estaremos en ayuno. Todos los que han decidido participar, Señor, sea un ayuno completo, un ayuno de Daniel. Danos la fortaleza y permítenos estar en esa comunión contigo, Señor. Yo estoy seguro que tú vas a traer respuesta. Vas a traer respuestas, Señor, para afirmarnos en tu verdad y en tu propósito. Padre, y vamos a terminar, Señor, este ayuno con este retiro donde veremos tu gloria, Señor, consolidando libertad, consolidando, Señor, vida plena en el Espíritu, consolidando, Señor, unidad, consolidando, Señor, salud, sanidad, liberación en el nombre de Cristo Jesús, consolidando el perdón, consolidando, Señor, quitando toda carga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todo será honra y gloria para ti, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la oportunidad, Señor, de tener esta clase, Padre. Que tu palabra sea confirmada por tu Espíritu en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amados, si pueden abrir sus cámaras para poder tomarles una foto. Bueno, los que puedan abrirla, ¿verdad? A las 3 la tomamos para que sonrían. 1, 2, 3. Ahí está, ahorita se las mando. Y hermanos, nada más les recordamos que el sábado los que puedan acompañarnos allí en el domicilio, ya les enviamos el domicilio donde va a ser el retiro. Es un predio, una casa de nuestro hermano Moreno los está facilitando para ocuparle ese día. Vamos a terminar de hacer algunos trabajos de limpieza. Desde las 9 de la mañana los que puedan ir, los jóvenes se están poniendo de acuerdo a determinada hora y ahí los esperamos para poder dejar listo para el domingo poder tener nuestro retiro y como vamos a terminar con un convivio, pues cada uno lo que quiera llevar para compartir, lo que iba a comer ahí lo lleva, lo que pueda compartir, ahí vamos a tener ese tiempo
de convivio. Los que pueden ir el sábado, sí, pero sí pueden ir diciendo. Si Sí, vayan a visitar igual noche. en el WhatsApp del grupo, si nos quieren ir avisando, los que vayan a poder ir, más o menos a qué horas irían para saber con quiénes vamos contando, para ir avanzando en el trabajo. Y bueno, Dios les bendiga, amados. Ahorita les mando la foto. Amén. Dios Dios les bendiga, bendiga. pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Bendiciones. Saludos. Amén. Bendiciones.